noches, hermanos, el Señor les bendiga. Es bueno estar una semana más conectados para escuchar su palabra. Queremos saludar a todos los hermanos que están en las distintas zonas aquí en Buenos Aires, también los que están en las provincias, aquellos que están fuera del país, las personas que están en los penales, en el 30 y en el 33, también queremos saludarlos cordialmente. Y juntos también en esta noche aprovechar para poder conversar y escuchar de la palabra del Señor para el que nos tiene esta mañana. Tenía dos o tres cosas cuando me dijeron para compartir, pero justamente en estos días he estado meditando un poco en esto que está pasando en esta semana, ¿no? La semana de Pascuas. Y quería compartir algunas cositas con ustedes. En primer lugar, bueno, yo nací no en Buenos Aires, sino en la provincia. Y la gente en la provincia, por lo general, tiene costumbres que están muy arraigadas al lugar donde uno nace o donde uno vive, ¿no? En mi caso, tuve la bendición del Señor de nacer en una ciudad turística y en donde nosotros constantemente estábamos con gente de visita, con gente de tránsito que le llamamos, los turistas, los residentes, pero también estábamos esperando con ansias algunas fechas importantes que son para la ciudad. Por ejemplo, nunca me voy a olvidar de cómo esperábamos aquí en Bariloche en la llegada de esta semana, de la semana pascual. No por nada que tenga que ver con algo religioso o cristiano, por lo menos en la época que yo era niño, ¿no? Sino porque ahí en Bariloche en específico era un tiempo distinto, un tiempo donde se respiraba algo diferente, pero entiéndanme desde este lado, vamos a hablarlo no del lado religioso ni del lado cristiano, sino que para los niños los comercios tenían un llamativo especial. Los comercios de allá, para esta semana, previo a la semana de Pascuas, se decoraban todos los lugares con motivos pascuales, ¿no? Entiéndase eso como huevos de chocolate por todos lados, se hacían sorteos de chocolate, formas de lo que se imaginen en los distintos lugares. Y esto generaba que a nosotros como niños nos llamara la curiosidad, pero aparte eran ansias de estar en esos lugares, ¿no? No conozco a ningún niño que no le guste el chocolate. En mi ciudad eso era muy especial. Nosotros, por ejemplo, las grandes fábricas allí en aquel lugar de chocolate del país están ahí, ¿no? Y entonces ellos compiten, cada una de las empresas compite con otra para ver quién tiene la mejor vidriera. Y empiezan las inventivas de los gerentes en pensar cómo hacer para captar la atención de las personas. Ustedes van caminando por la calle Mitre, que es la principal, y van a encontrar muchas chocolaterías distintas. Aparte de los otros comercios que no venden chocolates, pero están todos con algún huevo de Pascua ahí dando vuelta y cosas por el estilo. Pero imagínense ustedes una vidriera cuando vos llegás de golpe, un niño, ¿no? Y de golpe ves un cerro de chocolate a escala. Después un cable carril, o sea, donde suben, vieron la típica postal de Bariloche, uno va subiendo al Cerro Otto en un cable carril, pero a escala y hecho de chocolate, todo de chocolate, ¿no? Autos de competición de los vehículos que nosotros habitualmente jugábamos, pero de chocolate, ¿no? Edificios públicos, el centro cívico de chocolate, gallinas de todos los tamaños, habidas y por haber, conejos también, bosques artificiales de chocolate, o sea, formas de bosques de chocolate, tortas y lo que ustedes se imaginen, todo de chocolate. Para un chico eso es el paraíso, ¿no? Para algunos grandes también es el paraíso. Cada vidriera era un cúmulo de emociones y de asombros grandes y de chicos, ¿no? Porque los grandes nos asombramos de las cosas que uno ve ahí. Creo que el día de hoy sigue pasando eso. Pero también había un evento que dentro de esa semana que era la elección de la reina del chocolate. Imagínense, chocolate por todos lados, no íbamos a tener la reina del chocolate.
Entonces se elegía la Reina Nacional del Chocolate, donde la que ganaba, entre los premios que le daban y que representaba a la ciudad y un montón de cosas en distintos lugares, le daban su peso en chocolate. O sea, si la chica pesaba, por decir un número, 50 kilos, eran 50 kilos de chocolate que iba para la familia de esa persona. Entonces, imaginen, todos queríamos ser familiares, amigos de las personas que tenía una chica que había competido y había ganado. Pero bueno, yo lo más cercano que yo estuve, o mi familia estuvo a ganar algo de chocolate, fue en la escuela primaria. En la escuela primaria, las fábricas estas que competían entre ellas para ver quién tenía el mejor chocolate, la mejor vidriera, también no hacían una especie de sorteo de caridad con las escuelas primarias y regalaban muchos huevitos muy chiquititos, que serían de este tamaño, ¿no? Chiquititos. Y un gran huevo de 5 kilos que se sorteaba siempre con cosas. Yo, como nunca me gustaron y tampoco nos incentivaron a que estemos con sorteos y demás, me acuerdo que una vez la señorita repartía a cada uno un coso y yo le decía que no, y me dice, no, toma, toma, y me lo da y me quedo con ese numerito. Y cuando van a hacer el sorteo, me gané algo. Nada, de 5 kilos no lo gané. Gané el chiquitito, como otros 100 personas más que estaban en el mismo lugar, ¿no? Con el tiempo empecé a entender yo, ¿no? ¿Cuál era el verdadero motivo de la Pascua? Porque en realidad eso pasaba esa semana, semana y media, 2 semanas, y después volvía toda la normalidad, digamos, todas las vidrieras a lo mismo, las personas a hacer lo mismo. Seguramente la que ganó los 50 kilos de chocolate en el hospital o en alguna cosa atendiéndose, pero bueno, en general todo volvía a su cauce. Pero yo con el tiempo empecé a entender ese verdadero motivo de cuál era la Pascua. Y entonces ahí mi pensamiento empezó a cambiar. Eh, por ejemplo, en la congregación donde yo nací se acostumbraba que esa semana habían eventos especiales. Por ejemplo, los días jueves nosotros nos juntábamos y hacíamos una invitación a las personas que no conocían al Señor, amigos, amistades. Se hacía por ahí una obra de teatro o una algo con relación a la música, o un coro, o una comedia musical, o algo que llamara la atención, una obra de teatro musical, para que se presentara el Evangelio y las personas conocieran al Señor, porque estaban dóciles en escuchar el mensaje. Eso se hacía jueves y viernes por lo general. A mí la parte que más me gustaba era la del día sábado. Nosotros los días sábados teníamos una vigilia. Eh, Hace mucho tiempo ya que ahora no participo de ninguna vigilia porque no hemos tenido el tiempo. Pero recuerdo que los mejores momentos que he pasado en comunión con mis hermanos y con el Señor y con el Espíritu Santo han pasado en momentos de vigilia, ¿no? Y particularmente nosotros terminábamos la vigilia cerca de las 6 7 de la mañana, donde en ese momento, ese transcurso de esas horas, orábamos al Señor, dábamos gracias por su sacrificio, contábamos testimonios, también hacían canciones especiales, habían hermanos que por ahí habían tenido todo un año preparando una canción para ese día y venían y cantaban y nos edificaban mucho. Entonces la verdad, una fiesta hermosa. Y al otro día, 7 de la mañana, estaban convocados los que por ahí no habían podido ir a, a esta vigilia, a un desayuno juntos el domingo de resurrección, ¿no? Y pasaba algo muy lindo, que eso es lo que a mí me quedaba marcado mucho en mi vida, fue que al encontrarte con un hermano, decíamos la siguiente frase que nos habían enseñado y que entendíamos el significado que decía. La persona miraba a uno que llegaba y le decía, el Señor ha resucitado. Y la otra persona lo miraba, le abría los brazos y decía, verdaderamente, ha resucitado. Y nos fundíamos en un abrazo fraterno y duradero. Fueron las mejores experiencias en ese sentido, de ver la manera en
cómo nos queríamos y cómo estábamos compartiendo como familia, ¿no? Y eso pasaba en esas épocas, ¿no? Al otro día, como decía, bueno, pues, después de saludarnos y demás, compartíamos un desayuno y después la reunión habitual, y donde la gente, muchas personas que no conocían al Señor en los días previos, jueves y viernes, por lo general el sábado era para la congregación, ¿no? Porque era algo un poco más íntimo, familiar de las personas que ya estábamos en los caminos del Señor, pero jueves y viernes era evangelístico. Y entonces muchas personas se convertían y el domingo era una fiesta gloriosa de estar todos alabando al Señor juntos, ¿no? Me gusta mucho el tiempo de la Pascua, por sobre todo porque es un día festivo que conmemora que Jesucristo nos libró a los que somos hijos de Dios del cautiverio, de la muerte y del infierno. Un día de esas reuniones de pascuales, que le llamábamos así, se invitó un pastor, que ese pastor tenía la particularidad también que era judío, mesiánico, ¿no? Y él nos comentó en esa oportunidad, y no me voy a olvidar, no me puedo olvidar de ese día, de esa Pascua, porque él llevó al lugar todo lo que conmemoraba la Pascua judía, la primera Pascua, porque la primera Pascua que se hizo fue aquella que tuvieron los hijos de Israel cuando salían, la noche previa a salir de Egipto. Esa fue la primera Pascua, ¿no? Y después, el Señor, cuando estuvo 1500 años después de eso, él ahí encuentra en la Pascua, donde muere, donde es resucitado, estaban festejando la Pascua. Y hoy vamos a ver algunos detalles de eso, ¿no? Este pastor que fue en aquella oportunidad a mi iglesia, yo tenía 14 años creo ahí, más o menos. El significado de cada una de las cosas. Yo les voy a compartir algunas que me quedaron muy grabadas y que vamos a compararlas. La primera forma de la primer Pascua, que simbolizaba y cómo el Señor complementó en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto que se llama, lo que quería decir aquello que estaban haciendo. Cómo vamos a comparar para que entendamos un poquito y que cambie el significado que tenemos de la Pascua. Esto del chocolate y de los huevitos y de toda la historia no tiene que ver con eso. Entonces vamos a ver lo que realmente pasó, si el Señor así me ayuda a compartirles en esta noche. Este pastor nos mencionaba que, bueno, antes de la resurrección del Señor, 1500 años antes, la festividad conmemoraba que Jehová, Dios, había librado a los hijos de Israel del cautiverio de Egipto, ¿no? Esto está en Éxodo, capítulo 12. Están los detalles ahí, donde podemos ver exactamente qué es lo que pasó en aquel lugar. La Pascua de Resurrección rememora el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador, de Jesús. La Pascua judía, la primera, anticipó ese evento que iba a pasar en ese momento. Ahora, cuando las vemos juntas a las dos, podemos profundizar nuestro entendimiento de la importancia de la resurrección del Señor y por qué vino. Vamos a compararlas para que entendamos un poquito mejor. Como les mencionaba, la Pascua judía fue la primera Pascua. Está en el capítulo 12 del Éxodo. Yo lo voy a leer de una versión que está un poco más clara, como para que podamos entender mejor. Y permítanme leerla de esta manera, de corrido, para que se vaya entendiendo bien el mensaje, ¿sí? Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina.
si una familia, o sea, dividan el animal, dice, según el tamaño de cada familia y la cantidad de cada uno que cada uno pueda comer. El versículo 5 dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Versículo 6, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y panes sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. El versículo 11 dice, por su parte, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Las instrucciones para ellos, ¿no? Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan un bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirán de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. En este versículo la palabra es Pesaj. De ahí proviene la palabra Pascua. Quiere decir pasar por alto, saltarse. Eso quiere decir Pesaj. De ahí viene derivada la palabra Pascua hacia nuestros días, ¿no? Y dice, esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 14 dice, este será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura de esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa, o sea, una reunión. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días excepto la preparación de los alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante estos 7 días no deben haber ni un rastro de levadura en su casa. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esa semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia?
que es algo también que nos pasa ahora, ¿no? A veces nos preguntan, ¿no? ¿Qué es la Pascua? Y ustedes contestarán, dice el versículo 27, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó a lo largo de las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor les había ordenado por medio de Moisés y Aarón. En esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esta versión de la Biblia de NTV es un poco más clara que la que tenemos de Reina Valera 60, pero nos pone en lugar, en situación. Estaba el pueblo de Israel previo a salir, ya sabían que se iban a ir por todo lo que el Señor iba a hacer, cómo los iba a librar y demás. Y entonces estaban todos pendientes de su salida. Y había muchas cosas que tenían que tener en claro. Cómo salir, comer apresuradamente. Todas las indicaciones que estaban ahí por algo. Dios las había dicho y tenían que hacerlas como el Señor las había dicho en ese momento. Y el Señor les garantizaría su salida. Ahora pasemos a la Pascua de Resurrección, pero en el Nuevo Testamento, ¿no? Esto que conmemoramos también en esta semana, que es cuando el Señor estuvo con sus discípulos y también celebró la fiesta de las Pascuas. Dice así en Juan: el primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Esto que estaban acostumbrados de tantos años llegó 1500 años después a Jesús y preparaban de la misma manera. Al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, ¿no?, tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también le preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos, los dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Es lo que hacemos nosotros, ¿no?, cuando celebramos la cena del Señor. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Dice después que luego cantaron, en el versículo 30, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. El versículo 31 pasa una de las historias que a veces nos podemos llegar a sentir identificados, ¿no?, en cuanto a nuestra fe. Porque aquí Pedro toma una determinación que a veces no estamos exentos nosotros de cometerla, ¿no? Que el Señor nos ayude a no hacerlo, ¿no? Dice: en el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes, cuando iban, ¿no?, al monte de los olivos, me abandonarán. Porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró:
Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Comparemos algunas cosas que se hacían en aquella primera Pascua con la que celebró el Señor y la que enseñó. Todo esto que pasó en esta semana, ¿no? Dependiendo del día y dependiendo de las cosas, está relatado muy bien en la palabra qué evento pasó qué día. Y cuando llegamos a esta semana, a lo previo, a Getsemaní, y uno empieza a leer ese relato, empieza a encontrar que hay tanta profundidad en lo que el Señor les pasó como persona, como ser humano en ese momento, y lo que tuvo que pasar por nosotros, y empieza a entender desde otro lado muchas cosas, especialmente el sacrificio de Él y la Pascua, ¿no? Voy a nombrar 6 puntos nada más, comparativos entre la fiesta judía y lo que el Señor, la persona del Señor explicó bien con su vida y con sus hechos, y la palabra misma lo ratifica así, de cómo anticipó aquel evento lo que pasaría 1500 años después. Primero, la Pascua judía se centraba en la celebración de un cordero pascual, ¿no? Un cordero, un macho sin defecto tenía que ser. Los decía ahí el versículo 5 del capítulo 12, que el animal debería ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Y sin ningún hueso quebrado, decía también. En cada casa, dice el versículo en Éxodo 12 también, comerá un solo cordero de Pascua, no saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Ahora, 1500 años después, Juan 1:29, se encuentra Juan ahí con el Señor Jesús, y cuando lo ve venir, dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios. Aquel que simbolizaba en aquella época, ellos lo estaban viendo presencialmente, ¿no? Juan, y nos estaba enseñando también que Él era el Cordero de Dios. Aquello que ustedes veían en forma figurada, nosotros lo estamos viendo presencialmente ahora. Tenía que ser libre de pecado y sin ningún hueso quebrado, decía, ¿no? Y en Juan también 19:36 dice, después de que el Señor fue crucificado y estaba moribundo, ya había muerto en realidad, dice, esas cosas sucedieron para que se cumpliera, ahí en Juan 19:36, las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos será quebrado. ¿Se acuerdan que querían para que murieran más rápido? ¿Por qué? Porque estaban apurados para poder realizar todos los ritos que se hacían en la Pascua antigua, ¿no? La primera Pascua. Entonces no podían tener a ninguna persona colgada en ese momento y tenían que morir rápido. Entonces les quebraron los pies a los que estaban crucificados al lado de Jesús para que murieran de asfixia mucho más rápido, porque eso era la crucifixión, ¿no? Y cuando van al Señor no lo pueden hacer porque Él ya había muerto. Y eso fue porque justamente este versículo, ¿no? Para que se cumpliera la escritura. Ninguno de sus huesos será quebrado. Ese es el primer punto. El segundo punto es la cena de Pascua. En la primera, ¿no? Iba acompañada de panes sin levaduras. Éxodo 12:8 y Éxodo 12:15 mencionan varias veces que no tenían que tener levadura los panes durante esa semana. ¿Por qué la levadura qué es en sí? Porque yo veo que la levadura, a mí me gusta cocinar, me gusta hacer panes y demás. La levadura te hace crecer la harina y vos tenés más cantidad de pan, más leudado, más blando. Hay un par de cosas que son interesantes, pero en realidad la levadura son hongos microscópicos que no tienen que ver con la materia prima pura que es la harina o la sal o lo que es puro. Uno le agrega un hongo, un aditivo distinto que es impuro en realidad en ese momento. Entonces la levadura, dice, leuda toda la masa. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice un poco de levadura
leudato la masa, diciendo que hay algo que contamina y puede contaminar toda la masa. Eso en la primera cena pascual se hacía, ¿no? Los panes sin levadura. Ahora, en este tiempo para acá, Jesús, el pan de vida, es el pan de vida. Y él lo menciona ahí en Juan 6:35, donde en él no hay impureza alguna. Dice así el versículo: yo soy el pan de vida, dice el Señor de él mismo. Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sí? Él era el pan de vida. ¿Por qué? Porque él no tenía corrupción dentro de sí. No había nada que estuviera contaminado que pudiera hacer que Jesús no fuera puro, no fuera santo. Toda su vida había sido en santidad, ¿no? Entonces él decía: yo soy el pan de vida. Recuerden que en la época cuando ellos salen de la tierra de Egipto, ellos recibieron, después de andar un tiempo en el desierto, para comer el pan del cielo. ¿Se acuerdan que era el maná? Ahora, el pan del cielo, el maná, ¿cuándo deja de caer todos los días? ¿Se acuerdan que ellos tenían una orden de sacar lo que tenían que consumir ese día? No podían guardar para el otro día esa especie de pan. ¿Por qué? Porque se agusanaba. Porque ellos tenían que contentarse con lo que tuvieran ese día. Ese pan que estuvieron en el desierto era el mismo Señor que estaba, el pan del cielo, el pan de vida, el que les garantizaba la vida física en ese momento, y que cesó cuando ellos conquistaron la tierra prometida con Josué, ¿no? Ahora, Él es nuestro pan de vida. A Él debemos acudir para tener nuestro alimento diario, nuestros nutrientes necesarios. Él nos da todo eso hoy, ¿sí? Él no tiene corrupción en sí, Él no tiene pensamientos malos en sí. Él es lo más hermoso que hay en nuestras vidas. El tercer punto es la cena de Pascua primera. Iba acompañada de hierbas amargas. Estas hierbas amargas, en Éxodo 12:8 está escrito esto, estas hierbas amargas era para que el pueblo recordara el tiempo de esos cientos de años que estuvieron como esclavos en Egipto, y la amargura que fue de muchas generaciones morir ahí como esclavos, nacer esclavos y morir esclavos. Pero esa última generación que estuvo ahí tuvo la bendición de que Dios los libertara, ¿sí? Y la manera de que los libertó fue una expiación, fue algo que ellos pudieron ver y palparlo realmente, y vieron los milagros del Señor. En el Nuevo Testamento, aunque muchas personas están bajo el yugo del pecado, Jesús, cuando Él está en Getsemaní, ¿se acuerdan que Él menciona que estaba llorando amargamente? Él estaba angustiado, y en su angustia Él en un momento manifiesta: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa era amarga. Esa copa era todos los pecados nuestros, todas nuestras rebeliones, todas las cosas que nos separaban de Dios. Primera de Corintios 15:22 dice: así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo vivirán vida nueva. La esperanza de Cristo. Cristo cambió esa amargura, la absorbió Él, la cargó dentro suyo, le pidió al Señor que si era posible que pasara esa copa, pero dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él murió por nosotros. La verdad que el sacrificio del Señor, cuando lo entendemos desde ese lado, de que Él llevó mi pecado, aún ese que no quiero confesar o que me está atormentando, el Señor lo conoce porque Él lo sintió en ese momento. Estaba cargando con ese pecado tuyo y con ese pecado mío. Meditemos en esto, hermanos, también. El Señor cargó con esas cosas en su cuerpo, ¿sí? El cuarto punto: la Pascua había de comerse apresuradamente, decía ahí en Éxodo 12:11. Y fíjense que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la parte del Nuevo Testamento, cuando Él ya fue muerto, lo trataron de sacar deprisa, dice el versículo 19:31 de Juan, donde
tenían que hacerlo rápido porque ya no podían después hacer ningún tipo de trabajo por todo lo que aquella primera Pascua les habían ordenado. Tenían que estar en sus casas, ¿sí? Entonces se le acababa el tiempo, venía el Shabbat y entonces tenían que hacerlo rápido antes de que cayera el sol. Por eso rápidamente la comida, ese pan de vida a Cristo, tenían que sepultarlo pronto. El punto 5. Los creyentes que pintaron el marco de la puerta, o sea, los creyentes le hablamos a las personas que creyeron el mensaje que les dio Moisés y Aarón y pintaron los dinteles de la puerta, fueron salvados de una muerte física en ese momento, Éxodo 12, 7 y 13. Ahora, nosotros los creyentes de esta época, ¿no? Que nosotros cuando estamos en la cena del Señor, recordamos eso y tomando el vino en la cena del Señor, estamos recordando justamente el sacrificio del Señor. Esa sangre simbolizaba la sangre de Cristo, ¿no? De nuestra época. Y dice Mateo 26, 27 y 28, dice, y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Para que Dios pase por alto la muerte eterna, debíamos hacer esto, ¿no? Dios derramó su sangre, pasó por alto nuestras ofensas a través de ese sacrificio y esa sangre que nos salva, ¿no? Jesucristo, como dije al principio, es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Y el sexto punto y último tiene que ver con el día siguiente de que ellos, cuando el ángel de la muerte entra en las casas y mueren muchos, y fue un gran lloro y un gran lamento, en ese momento los israelitas fueron declarados libres. Ahí está en Éxodo 29, 12, 29 al 32, dice que esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra, de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, y menciona después, bueno, inclusive hasta los animales. Dice, y no había ni una sola, en el versículo 30, casa donde alguien no hubiera muerto, ¿sí? Entonces, cuando se encuentran con toda esta situación del faraón, el versículo 31 del capítulo 12 dice, esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo. Les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya. Pero el versículo termina con algo muy importante, que dice, váyanse, pero bendíganme al salir. Esa persona que había hecho tanto mal a Israel, les pedía y reconocía en cierta manera que el Dios de Israel era el Dios verdadero, bendíganme al salir, ¿sí? Cuando el unigénito Hijo de Dios, unigénito quiere ser único Hijo de Dios hasta ese momento, Jesús, fue muerto y resucita días después, es allí mismo que se declaró la libertad de los que estaban cautivos por la maldad del mundo. Y en ese momento también se convierte el Señor Jesús de unigénito Hijo de Dios a primogénito de muchos hijos de Dios. Porque a través de primogénito quiere decir primero, ¿no? Él fue el primero. Y como en aquel momento tuvo que morir un primogénito, el Señor también cumplió con eso. Fue el primero que murió y el único que murió por todos nosotros, para que podamos ser ahora nosotros considerados hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que hemos creído en el sacrificio de Jesús. 1 Corintios 15, 21 dice al 23, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que, como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Amén. Esta verdad es la que no nos debe hacer olvidar el sacrificio de Cristo, y al contrario nos debe alentar cada día
a seguir las pisadas del Señor. El sacrificio que hizo y la importancia de su legado en nosotros es lo que tiene que perdurar por generaciones. No sabemos si vamos a estar cuando el Señor vuelva o no, o si estarán nuestros hijos o nuestros nietos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús no vino al mundo a guerrear, a confrontar contra el hombre. Él vino a restituir la paz de Dios con el hombre, como lo hizo a través de su sacrificio. ¿Para qué? Para que podamos volver al plan original de Génesis capítulo 2, ¿no? De la creación del mundo, que era estar en comunión plena con el Señor. La verdad que este tiempo de Pascua es una oportunidad. Es una oportunidad para testificar, como escuchábamos vez pasada el pastor Emitián. No perder la oportunidad, aunque sea 5 minutos, hablar con una persona, decirle que Dios lo ama, que murió por él, que lo conoce y que sabe las necesidades que tiene. Que esta Semana Santa pueda darnos la oportunidad, a vos, a mí, a todos los que nos están viendo, a aquellos amigos que están en distintos lugares, de por lo menos a una persona compartirle el Evangelio del Reino. Y el Señor va a abrir la ventana de los cielos y derramará bendición y vida eterna sobre esa persona y sobre toda su familia. El Señor quiere muchos hijos semejantes a Jesús, ¿sí? Y nosotros estamos involucrados en esa tarea. Nos dio el privilegio de involucrarnos en esa tarea. Que el Señor los bendiga mucho. Espero que haya sido claro esta parte y que el Señor este fin de semana, cuando nos encontremos y estemos todos juntos, podamos abrazarnos y recordar el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga mucho y que la paz de Él esté sobre sus hogares, sobre el lugar donde estén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima emisión. El Señor les bendiga mucho.